Buenos días, queridos alumnos, alumnas. En esta ocasión vamos a estudiar la unidad siempre número 4, Literatura Americana, el realismo regionalista, crítico y social. Siempre la fase 3, semana 6. El contenido es preparación del guión de la entrevista, recursos básicos, las fuentes de información. Siguiente contenido sería corrección ortográfica de textos, usos de tan poco y tampoco, tan bien y también, dónde, a dónde. Lo que esperamos de todo esto es una elaboración de un guión de la entrevista. Vamos a recordar la unidad número 5 para poder llenar esta guía número 6. Nos dice ahí, la primera actividad nos dice que hay que recordar las características de la entrevista. ¿Se acuerdan ustedes que estudiaron textos producidos por diferentes hablantes? Esa es una característica. Acciones lingüísticas sucesivas y relacionadas entre sí es otra. Respuestas coherentes con el tema que se trata. Entonces ahí tenemos las características de la número 5 que vimos nosotros de la entrevista. Los tipos de entrevista tenemos que recordarlos también. ¿Se acuerdan que teníamos ahí la de sociedad y espectáculos, de sucesos, temáticas científicas, técnicas, culturales y artísticas, estructurada o formal, semiestructurada, no estructurada o libre, focalizada en el asunto? Esos son los tipos de entrevista que los vimos en la guía número 5. Ahora veamos la primera que nosotros vamos a hacer como actividad. A partir de tus conocimientos, de todo lo que nosotros conocemos sobre la entrevista, van a reflexionar sobre las siguientes preguntas y escribir en su cuaderno las respuestas. Dice ahí, a partir de lo aprendido, ¿por qué es importante planificar una entrevista? Usted va a pensar, ¿por qué es importante hacerlo? Recuerden que ser ordenado es bien importante. ¿Por qué es importante escuchar con atención las intervenciones de los demás? Es bien importante prestarle atención a todo aquel que nos está hablando. Recuerden eso. Ojalá que estén prestando atención a sus maestros. Eso es bueno. Ahora, dice también, ¿consideras que esto es necesario para hacer una entrevista? Usted va a explicar si es necesario prestar atención, si es importante planificar y todo eso para hacer la entrevista. Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tiene la entrevista dentro de los textos periodísticos? ¿Qué importancia? Ustedes recuerden lo que leen los periódicos. Sí, es bien importante la entrevista. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que debe preparar una entrevista? ¿Cómo puede usted recomendar? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Después, eso es en la actividad número 1. En la número 2, en esta actividad prepararás un guión para una entrevista, por lo que debes recordar lo trabajado en la actividad 1 de la guía de la semana 5. Recuerden la actividad 1 de la guía de la semana 5. En este sentido, ya tienes adelante la selección de la persona que entrevistarás. En la semana 5 usted dijo ese nombre. Y el propósito de la entrevista también usted, lo que se ha propuesto preguntar. Después también es conveniente que el entrevistador, o sea ustedes, investigue algunos datos relevantes de la persona que se entrevistará.
Puede ser buscar información en libros, en revistas, periódicos o en el internet. Si la persona a entrevistar que has seleccionado es tu artista favorito o un miembro de tu comunidad, también puedes conversar con personas cercanas al entrevistado. Y aquí tenemos nosotros, primero, completa la siguiente ficha de información de la persona que usted va a entrevistar. Y tenemos los nombres, apellidos, edad, sexo, estudios realizados y la ocupación de esta persona. Aficiones, a lo que él le gusta. Logros alcanzados, qué es lo que él ha logrado. Otros datos que a usted le interese conocer de esa persona. Seguidamente revisa la información de todo lo que usted le ha preguntado. Y aquí tenemos nosotros también este esquema que contiene información sobre los registros del habla. ¿Cómo puede ser el habla? Puede ser formal, informal, culto o inculto. Ahí tenemos nosotros. Ahora, nos vamos a partir de lo anterior. Responde, ¿qué registro lingüístico utilizarás en tu entrevista y por qué? Tenemos como tercero, recuerda el propósito de la entrevista y a partir de él responde las siguientes preguntas. Y ahí usted va a estudiar las preguntas. Cuarto, redacta la presentación de la entrevista. Usted va a redactar esa entrevista. Quinto, elaboración del cuestionario para el entrevistado. Usted tiene que hacer una serie de preguntas. El cuestionario es el elemento fundamental de la entrevista. Se recomienda redactar preguntas abiertas, o sea, de que pueda opinar la persona, que permitan obtener información del entrevistado, por lo que su redacción debe ser clara y muy precisa. Tomando en cuenta los pasos que desarrollaste anteriormente, redacta 6 preguntas. Procura que las preguntas aborden diferentes aspectos del tema que usted va a tratar. Comenta con los integrantes de tu grupo familiar todo el proceso de la elaboración de este guión de la entrevista que has realizado. Lee en voz alta a tu grupo. Solamente va a hacer leer todo lo que usted hizo. Como sexto, sería redactar una propuesta de cierre para tu entrevista. Para ello debes pensar en las posibles respuestas que dará el entrevistado. Como séptimo, revisión y edición. Aquí usted lo que va a hacer es la revisión, el cual consiste en hacer una lectura general del trabajo realizado, todo lo que usted ha hecho, con la finalidad de identificar errores gramaticales, como por ejemplo la ortografía, que es importantísima, la tildación, coherencia y cohesión, para hacer las correcciones oportunamente, ya que dichos errores afectan directamente la efectividad y la claridad de las preguntas para el entrevistado. Es bien importante revisar, especialmente la ortografía, que ahí está la tildación, para que las palabras sean bien estructuradas. Después nosotros seguimos con las indicaciones. Lee con mucha atención la presentación de las preguntas y la propuesta de cierre que redactaste. Revisa los aspectos de forma. Revisa también los aspectos de contenido y así sucesivamente. Luego, lee otra vez tu trabajo para verificar la corrección de los errores identificados. Y ahí nosotros pues estamos realizando lo que es la entrevista. Es bien importante que usted lo haga, que trate la manera de realizar esa entrevista con la persona que más le agrade. Puede ser un familiar, ahí como dijimos, con su artista favorito, bueno, ustedes pueden ahí hacerlo con quienes más les convenga. Y esta es la guía número
de la semana, de la unidad 4, tenemos ahí nosotros de la unidad 4, fase 3 y la semana 6. Yo deseo para ustedes lo mejor. Ahí mi segundo año. Lo quiero mucho. Los quiero y las quiero. El Señor me les bendiga siempre y pongan esa atención en todo lo que estamos diciendo. Todo es bueno y es necesario que estudiemos. Todo lo que está en la guía así a un lado es bien importante escribirlo en su cuaderno. Todo lo que tenemos así a los lados. Léanlo y lo escriben en su cuaderno. En cada paginita aparece algo importante aquí en estas, ¿verdad? Aquí en este lado, que es el izquierdo. Entonces, ¿verdad? Tratemos la manera de hacer lo mejor que podamos al estudiar las guías. Prestémosle atención a todo lo que nos dan, que es de provecho. Desearles pues que tengan un feliz día, bendiciones de nuestro Dios y que se me cuiden mucho. Y ahí recuerden utilizar su mascarilla siempre que estén en el instituto y también cuando salgan, y ese gel para sus manos. Dios me los bendiga y me las bendiga siempre. Hasta pronto.